¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a mostrar qué tanto ha crecido mi primer pitón bola. Así que, ¡comencemos! Bueno, amigos, pues algunos de ustedes me han pedido que haga actualizaciones sobre mis primeras pitón bola y pues el día de hoy vamos a comenzar con la que me metió en este embrollo en el que estoy ahora. La que fue la causante de que me enviciara en estos hermosos animales. Es la primer pitón bola que yo adquirí y pues se las voy a mostrar para que vean qué tanto ha crecido, ¿verdad? Ya que pues ella llegó aquí muy, pero muy pequeñita. Así que pues vamos a verla. Pues aquí estoy ya en el topper de esta muchacha, amigos. Y pues se las voy a mostrar. Vamos a sacarlo un poquito más. Y aquí está esta hermosura. Vean nada más. ¿A poco no está bien hermosa? Al menos desde mi perspectiva está hermosísima esta pequeña. Que bueno, ya no está tan pequeña, pero pues así le digo yo, de cariño. Pues ya lo había mencionado en algún otro video, pero pues para los que no lo sepan, esta fue mi primer serpiente. Yo cuando compré esta primer serpiente, la verdad es que yo les tenía miedo a las serpientes, me daban miedito. Y pues la compré para ver si podía superar el miedo. Y pues véanme ahora, ¿no? Ya tengo bastantes. O sea que parece ser que ahí va, eso del miedo ya se está superando, al menos con esta especie en particular, ¿verdad? Y pues pues eso, amigos, esta fue la primera serpiente que compré. Cuando yo pensé en comprar una serpiente, yo quería comprar una Pied, porque pues esa me gustaba mucho. Si no saben qué es una Pied, por aquí les pongo una imagen. Que es una serpiente que el patrón se interrumpe por tramos blancos. Pero según yo, pues las Pied eran caras, entonces dije no, voy a comprarme primero para empezar pues algo más económico. Y pues anduve buscando. Y cuando vi a esta serpiente me encantó. O sea, dije, esta es la que se tiene que ir. Fue amor a primera vista, dirían algunos, ¿no? ¡Ay, qué romántica! Y pues esta es una Ivory, que es la forma super de una fase que se llama Yellow Belly. Yellow Belly es una fase codominante o dominante incompleta que digamos que si cruzas a un animal que tenga una genética de este tipo con otra que tenga la misma genética, te puede salir un super, que sería Super Yellow Belly, que en este caso el Super Yellow Belly tiene este nombre que se le ha dado de Ivory. Entonces, pues esta me gustó mucho por cómo se ve. Vean, es un color no blanca, no es blanca, es como Ivory, si no me equivoco, significa marfil. Entonces, pues es un color parecido al marfil, por eso tiene ese nombre, ¿verdad? Supongo. Y tiene esa franjita, miren, que le recorre todo el cuerpo, esa amarillita. Y al costado, no sé si se alcance a ver, al costado de la amarillita tiene como lilita un poquito, que ese lila como que lo ha ido perdiendo un poquito con el tiempo, pero sigue estando muy muy bonita esta serpiente. Entonces, cuando esta serpiente, como tiene, digamos, las dos partes de esa genética Yellow Belly, cuando esta serpiente se reproduzca, forzosamente sus hijos van a tener Yellow Belly, porque
va a dar una parte de ese gen ella. Entonces, si todas van a ser Yellow Belly. Y esta además tiene una genética recesiva, bueno, la mitad de una genética recesiva, que es el Pied, que es la que ya les había comentado, que yo quería en un principio. Esta tiene Het Pied. ¿Qué significa eso? Que cruzándola con un macho que tenga Het Pied o que sea Pied visual, pues puedo yo obtener crías que tengan esa genética visual. Ajá. Entonces, pues por eso también me animé, porque yo como quería una Pied, dije, bueno, pues no compro una Pied, pero compro esta que tiene Het Pied, y pues si en algún momento la reproduzco, pues podría sacar el Pied que yo quiero, ¿no? Y dije, y ya en el momento, pues ya convenciéndome yo mismo, dije, pues estaría bien padre que mejor ese Pied que yo quiero, pues no lo compre, sino que me nazca a mí, ¿no? Que ahora ya ha pasado el tiempo, pues ya apenas me acaba de llegar mi primera Pied, o sea, terminé comprando una Pied, que si no vieron ese video, les pongo el video en el que la muestro por aquí en la descripción de este video, para que si quieren vayan a verlo y vean cómo está de hermosa esa Pied que también acabo de adquirir. Y pues es eso, amigos, eso es como una breve historia de por qué me decidí a comprar esta belleza. Y pues tal vez aquí no pueden ver bien el tamaño, pero ahorita la voy a sacar del topper para que puedan apreciar un poquito mejor pues de qué tamaño está. Así que pues la voy a sacar y continuamos. Pues ya la tengo aquí afuera, amigos, para que puedan apreciar un poquito mejor el tamaño que tiene esta muchachita. Vean nada más. Cuando yo la compré, esta pequeñita pesaba solamente 53 gramos. 53 gramos llegó pesando esta pequeñita. Les voy a poner por aquí una foto para que vean pues cómo estaba cuando llegó. Y pues vean la hora, ya está bien grande. Ahorita, la última vez que la pesé, yo lo peso a todos mis animales el primer día del mes. Entonces, el 1 de febrero que pesé a todos mis animales, ella ya pesó 853 gramos, me parece. Si me estoy equivocando, por aquí les pongo la cantidad correcta, pero eso creo que pesó. O sea, ya casi, ya va para los 900 gramos. Y pues ella, para que se den una cuenta que más o menos cómo crecen, pues ella llegó aquí conmigo en noviembre del 2023. En noviembre del 2023. Y según lo que me dijeron, pues ella nació por ahí de septiembre de ese mismo año. Entonces ella apenas va para sus 2 años. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Va a cumplir 1 año y medio entonces. Va a cumplir 1 año y medio apenas, y pues ya está cerca de llegar al kilo de peso. Y eso que con ella pues he tenido, pues no sé si llamarlo problema, pero la cosa con ella es que no come nada que no sea ratón árabe. Le he intentado dar ratón africano y nada. Le he intentado dar rata y nada. Bueno, siendo sincero, comió, o sea, yo le daba puro ratón cuando estaba chiquitita. De repente un día dije, como que ya es tiempo de cambiarle a rata. Le compré una ratita y se la comió. Yo dije, a todo dar. De hecho, creo que tengo video. Voy a ver si tengo video por aquí de cuando le di su primera rata. Y por ahí les dejo, si lo tengo, les dejo en la descripción del video el link para que vayan a verlo si gustan. Se comió su rata sin problema. Y yo dije, qué sencillo fue el cambio. A la siguiente le volví a comprar rata y ya no se la comió. Y de ahí empezó a tener, a no querer comer. Yo intentaba seguirle dando rata y no comía, y no comía, y no comía, y no comía.
Y yo dije, como dicen que esta especie de repente pues ayuna, yo dije pues a lo mejor llegó su ayuno. Y pues en eso estaba yo y la dejaba ya más tiempo, le iba espaciando para ofrecerle y no comía y no comía. Una vez intenté darle una rata descongelada y ahí le estuve rogando y se la comió. También tengo un videito que por ahí les dejo en la descripción de este video para que si quieren lo vean, cuando comió su rata descongelada. Y luego otra vez le ofrecía descongelado y no quiso, no quiso, no quiso. Total que pues yo decía, pues entonces seguirá en su ayuno o qué pasa. Hasta que por alguna razón un día le di un ratón y se lo comió sin problema. Le volví a dar ratón y comió y comió. Y entonces, ay, perdón, pequeñita, ya me la ando golpeando. Y ahí me di cuenta que eso era. La cosa es que a ella le gustan los ratones, no le gusta otra cosa. Intenté con el africano y no quiso. Entonces ella come prácticamente come puro ratón. Solamente esas 2 ratas que se comió en su vida. No sé si eso yo como que lo propicié un poco, fue un poco mi culpa, porque el criador cuando me la vendió, él me dijo, dale una semana ratón y una semana rata. Una semana ratón y una semana rata. Y a mí se me hizo fácil darle puro ratón y ya después intentar darle rata y pues luego ya la rata pues ya no la quiso. Entonces pues no sé si ahí haya tenido que ver que no seguí yo bien las indicaciones o de plano pues a ella no le gusta otro roedor que no sea el ratón. Entonces pues normalmente a estos ejemplares pues ya se les da más de comer y un ratoncito no pesa tanto. Y ella prácticamente ha comido un ratón a la semana durante toda su vida. Aunque ya está más grande, sigue comiendo un ratón que a veces pesa 25 gramos, a veces pesa 30. Cuando encuentras uno así de plano muy grande, pues llega a pesar 40 gramos, pero no más de eso. Y es raro que encuentres uno así. Entonces eso es lo que ha estado comiendo y yo creo que pues para lo que ha estado comiendo pues poco entre comillas, pues ha crecido bien. Ha crecido bien esta pequeñita. Y pues ya no he hecho tampoco por intentar nuevamente darle rata o otra cosa. Ya yo digo, lo importante es que coma. Mientras coma, siempre, yo no tengo bronca aunque coma poquito, pero que siempre coma. Y una que otra vez, últimamente, no sé, digamos que unas 3, 4 veces y no seguidas, salteadonas, le he dado 2 ratones, o sea, le echo uno, se lo come y le echo el otro y se lo come. Eso es lo que he hecho como para compensar eso de que tal vez sea poco lo que está comiendo. Pero les digo, tampoco lo he hecho siempre. A veces sí nada más le doy uno y se acabó. Entonces, pues yo pienso que si hubiera comido ratón africano o de la otra rata Longe Evans o esa, pues yo pienso que podría estar ya más grande, pero tampoco es que lleve. Claro que sí, yo ya quisiera hoy mismo tener crías de pitón bola, ¿no? Sería algo fantástico. Pero vamos poco a poco, vamos siguiendo el proceso y no me desespero. Entonces, cuando tenga que llegar, llegará. Y pues yo aquí les estaré chismeando todo lo que pase, ¿verdad? Entonces, pues es eso, amigos, eso es lo que quería mostrarles en este video. Y vean cómo de largo, pues ya está larguita, vean el tamaño que tiene más o menos. Y también está, pues algo gruesecita, miren. Pues sí la alcanzo yo a cerrar con mi mano, pero pues sí ya está gordita. La verdad, creo que nunca he tenido en mis manos una pitón bola que sea ya pues adulta, que esté a su máximo tamaño. Creo que no, entonces la verdad no estoy tan seguro de qué tamaño lleguen a estar, qué tan gorditas lleguen a estar y todo eso. Pues me he informado y he visto lo que dicen que pueden crecer en cuanto a que pueden llegar al 1.5 metros, o a lo mucho 2 metros y así, ¿no? Pero
Pero pues no es lo mismo como decir, pues va a llegar a crecer 2 metros. A ya tenerlo en las manos, un ejemplar de 2 metros y darte cuenta de verdad del tamaño, ¿no? Y pues lo imponente que deben de verse. Entonces, pues ahí está, amigos. Espero que les haya gustado este ejemplar, que les guste tanto como a mí. Ven que dicen que pues las pitones bola van como perdiendo un poco sus colores conforme van creciendo. Pues tal vez esta tampoco es que sea muy colorida, entonces como que no es el mejor ejemplo para poderlo apreciar. Pero pues a mí me sigue gustando, ¿verdad? Y pues esta siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón ahora que estamos en el mes del amor y la amistad. Esta siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón porque pues fue mi primer serpiente. Es mi primer serpiente. ¡Ay, no es tierno! Y pues de repente hay como que cuando ya reproducen pues los criadores alguna serpiente o algo, en algún momento la reproducen unas veces y luego pues como que ya las van dando salida porque van teniendo mejores serpientes, ¿no? Y pues hay que como ir haciendo espacio para meter las otras que ya tienen más genética y que este tipo de cosas. Yo no sé todavía, llegado el momento, tal vez lo haga, tal vez pues me deshaga de algunas de mis serpientes que tengo. Pero yo pienso que esta difícilmente va a salir de aquí. O sea, sí viene como un cariño muy especial. Tengo un cariño muy especial hacia ella. Porque aparte es súper dócil. O sea, tal vez si hubiera comprado una serpiente y me hubiera de volada me hubiera mordido, hubiera sido más agresiva, hubiera sido diferente, a lo mejor hubiera dicho, no, que serpientes, y a lo mejor me hubiera deshecho de ella, no la hubiera vendido, regalado, no sé, y ya, pues ya no hubiera comprado serpientes. Pero esta, con el carácter que tiene, como es de linda, aparte de que está muy bonita, su carácter, todo, me hizo que me enamorara de esta especie. Entonces, difícilmente esta serpiente se va a ir algún día de eclosión bichera. Dicen, nunca digas nunca porque no sabe uno qué puede pasar, pero lo que yo pienso ahorita es eso, ¿no? Entonces, pues ya, amigos, vamos a guardar a esta pequeñita y pues ahí díganme en los comentarios si sí les gusta este tipo de videos en el que les vaya enseñando mis serpientes que ya están más grandecitas, pues para seguirles enseñando las demás, ¿no? Las que fueron las primeras que compré y pues que ya están, pues unas como de este tamaño, otras un poquito menos y por ahí otra un poco más. Por ahí si me siguen en mis redes sociales, subí a Instagram y a Facebook una imagen de la serpiente que fue mi primer serpiente en llegar a 1 kilo de peso. Ya se las mostraré en otro video si así lo deciden ustedes. Así que pues hasta aquí vamos a dejar este video y ya vamos a dejar tranquila a esta pequeñita, amigos. Pues hasta aquí este video, amigos, espero que les haya gustado. Si es así, pueden darle like. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, regaño. Lo que gusten, déjenmelo aquí abajo en el área de comentarios. Yo leo todos y a todos les contesto. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse a este canal. Y si así lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. De igual manera, en la descripción de este video les voy a dejar los links para que puedan ir a mis redes sociales. Y pues allá si les gusta algo, igual me puedan regalar algún like, algún comentario. Me pueden escribir también por allá en privado, igual a todos los leo y a todos les contesto. También les comento que ya tengo un grupo de WhatsApp al cual se pueden unir entrando en el link que está hasta abajo en la descripción de este video. Ahí puse el link para que puedan entrar fácil al grupo de WhatsApp
y pues ahí podamos pues echar el chisme de vez en cuando, ahí resolver algunas dudas entre todos y pues pasarla bien, ¿no? Ahí nada más lean las reglas del grupo para que no tengamos ningún inconveniente, que el grupo sea pues amigable con todos, que todos la pasemos bien, esa es la intención, ¿verdad? Y bueno, llegado el momento también por ahí andaré publicando o subiendo algunos ejemplares que tenga yo disponibles para que pues los puedan adquirir si así lo desean. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.